Tu empresa crece porque tú tienes el poder de asegurar tu negocio. Cuando cuentas con un buen seguro, tu proyecto trasciende y se eleva sobrepasando las nubes. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Listo. Voy a pagar los impuestos. Ahora que están cobrados sin intereses, voy a aprovechar, mijo. Abuelita, qué vergüenza, qué bochorno. No sabrás que puedes pagar en línea, de forma fácil y sencilla. Ayúdame, ¿ya? Yo te preparo lo que te guste a ti. Te ayudaré a pagar en línea. Siéntate, siéntate. Abuelita, solo dame tu número de cédula para consultar tus deudas y pagar con transferencia o tarjeta de crédito. Aprovecha la remisión de intereses y multas. Paga tus tributos de la Corporación Municipal. Recuerda que lo puedes hacer hasta el 26 de julio de 2024. Además, disponemos de varios puntos de pago para tu facilidad. Me has ahorrado tiempo, dinero y energías. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online EC, Rumiñahui FM 88.9. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a Vis con Janet Inostroza. La vicepresidenta Verónica Abad fue finalmente vinculada al caso Nene. Eso fue anunciado ayer, lo cual pone realmente en capilla la situación de la vicepresidenta. Son pocas las alternativas que le quedarían. El caso pasó a manos de la Corte Nacional de Justicia por el fuero de corte, pero se espera a ver cuál será la decisión que la Corte tome en torno a este caso. Si dicta prisión preventiva, entonces la vicepresidenta se verá pues quizás en la obligación de renunciar o pedir una licencia que le podría durar máximo 3 meses. En definitiva, pues, y hoy lo vamos a conversar con su abogado Osvaldo Trujillo, el abogado que además ha seguido el caso de su hijo, Sebastián Barreiro, para ver cuál es el plan, cuáles son las alternativas que le queda a la vicepresidenta de la República y a ver si es que hay alguna alternativa de que salga bien librada de este caso. Hoy conversaremos entonces con Osvaldo Trujillo, espere esta entrevista en pocos minutos. Antes vamos a hablar sobre la situación de Petroecuador en nuestro país. Realmente no se puede entender qué es lo que está ocurriendo y por qué cada día se produce menos petróleo. Y no hay una explicación, no hay una voz, alguien que salga a decir qué es lo que está pasando en Petroecuador, que es nuestra principal fuente, digamos, de producción y de exportación. Es nuestro principal producto de exportación y cada día producimos menos y no hay nadie que salga a decir absolutamente nada. Por un lado, dicen que se va a incrementar la producción, se anuncia eso en todos los foros, pero la realidad es que está reduciéndose todos los días la producción de Petroecuador. Una producción diferente es la de las empresas privadas. Vamos a analizar qué es lo que está pasando también en ese tema hoy. Y hoy pues también continuamos con nuestra investigación sobre esto de impuestos versus consumo. ¿Es el incremento de impuestos a los productos riesgosos para la salud, el incremento de impuestos, una salida pues efectiva para que la gente coma sano o deje de fumar o deje de tomar trago o deje de consumir drogas? ¿Es una política efectiva? ¿Qué es lo que está pasando con la salud de los ecuatorianos? Ayer conocimos el infierno al que están sometidas las personas que quieren dejar de fumar, están optando por las vapeadores a los cuales les están incrementando cada vez más los precios, pero no hay una política de salud que los apoye, que los ayude.
que les ayude primero a prevenir para que no haya nuevos consumidores, y a los que ya están metidos en ese infierno les presente una alternativa para poder dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de consumir drogas o aprender a alimentarse mejor, porque el azúcar y la obesidad y todas las enfermedades que trae la obesidad también son un infierno. Carla, buenos días. Así es, ¿cómo estás, Janet? Excelente mañana, por supuesto, también para todos quienes ya se conectan a nuestra señal, invitarlos a suscribirse a nuestro canal. Estamos como Visionarias S. Y arranquemos con las últimas declaraciones que ha emitido la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, de Israel. Ella, para el medio de comunicación Unción TV, dijo que ella no ha sido notificada por la Fiscalía, además de que no existen indicios en su contra para vincularla por un posible tráfico de influencias. Aquí lo que dijo Verónica Abad. Hasta el día de hoy, hace horas que acabo de abrir mi correo electrónico, no he sido notificada a nada. Por lo tanto, no estoy vinculada a nada, ni mi hijo sentenciado a nada. Es decir, sobre nada es lo que están haciendo ellos. Es un claro uso de la parte judicial para politizar y para tener los fines que se procura en toda esta persecución claramente política. No tiene forma ni de vincularme porque no existe las pruebas necesarias. Ya lo escucharon, ella asegura que no existen las pruebas necesarias. Vamos a ver a profundidad qué dice también su abogado sobre este tema y si es que ya le ha llegado la notificación y cómo va a ser la defensa que van a emprender también en estos momentos. Y también poder saber si es que van a coincidir o no los tiempos con esta campaña electoral, pues para la que el presidente Daniel Noboa tendrá que pedir licencia si busca su reelección. Vamos a ver qué pasa también en ese aspecto. Les cuento también en otros temas que, por supuesto, incumplimiento de funciones son ya señalados los consejeros de participación ciudadana Juan Esteban Guarderas y también pues Joana Verde Soto. La solicitud de juicio político ante estos dos consejeros fue presentada por la legisladora Ana Herrera y en el expediente contra Guarderas se incluyen 4 acusaciones y una tiene que ver con la presunta falsificación de firma que presentó pues la denuncia contra Verónica Abad por pre-campaña ante el Tribunal Contencioso Electoral cuando Verónica Abad buscaba la alcaldía de Cuenca. En cambio, el juicio contra Joana Verde Soto del Salto incluye acusaciones sobre supuesto conflicto de intereses en el concurso para la designación de defensor público. Así que ya se alista un nuevo juicio político también. Vamos a ver si es que se da paso dentro de la Asamblea Nacional a estos dos consejeros. En otras noticias también les cuento que el día de ayer hubo ya declaraciones de las autoridades del gobierno desde Manta para contarnos cuáles han sido estos primeros operativos del traslado del bloque de seguridad a Manta. Se ha hablado de que incluso con drones y con helicópteros se están brindando toda la seguridad necesaria a esta zona. Incluso la ministra Palencia resaltó que ya se ha capturado al 50% de los objetivos de alto valor, principalmente en Manta. Manta, sin muertes violentas desde que el bloque de seguridad, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que lo constituyen, en ejecución a la decisión presidencial de decreto reciente, está siendo sede en la ciudad de Manta. Ese es el resultado relevante. Pero no por ello estamos abandonando al resto de ciudades que están siendo recalcadas como centros prioritarios y sobre las cuales recae el estado de excepción. Y con esta noticia finalizamos, que son parte de las imágenes más sorprendentes que se han suscitado en los últimos días, porque se dio esto que van a ver a continuación en la India, en donde un automóvil chocó contra un camello. Así como ustedes lo escuchan, pues quedó el animal atrapado dentro del vehículo durante varias horas. El incidente ya ha generado muchísima atención y preocupación, incluso en las redes sociales. Y en este video se puede observar cómo el animalito siente muchísima angustia, se lo escucha incluso que gime hasta del dolor mientras lucha por salir del vehículo. El video fue publicado en las redes sociales y de alguna manera pues el camello habría quedado atrapado en el parabrisas. Los ocupantes del vehículo quedaron a salvo y el camello quedó herido. Pero bueno, no hubo incidentes mayores. Luego lograron de alguna manera destruir por completo el vehículo para dejarlo con vida al camello. Estas son parte de las noticias y de las imágenes más sorprendentes con las que empezamos el día. Gracias, Carla. Vamos a empezar con nuestros temas de análisis y tomo contacto con Nelson Baldión. Él es un experto en el tema petrolero. Nelson, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Janet. Un gusto saludarle y a usted y a toda la audiencia, y estoy a las órdenes.
Nelson, pues la preocupación que estoy planteando, cada día se produce menos petróleo en nuestro país, Petroecuador cada día va para abajo, la producción no sube como se promete y se ofrece, sino que baja todos los días. El registro de enero a mayo era 11,000 y pico barriles menos. Este fin de semana se reportó una nueva baja. ¿Qué está pasando? Y hoy en la mañana fueron 150 barriles menos. Entonces, repito, yo creo que las ineficiencias de Petroecuador están pasando una factura enorme al país y eso es parte de lo que este momento el Ecuador tiene que comenzar a reflexionar. Estamos en un periodo electoral, básicamente, que ya está empezando, pero no solo podemos escuchar de los candidatos ofrecimientos, sino realmente cómo van a solucionar un problema tan grande que es como un hoyo negro que está chupando las finanzas, que está succionando las finanzas del Estado, y eso básicamente se determina en base a poner funcionarios que realmente ejecuten. Y no es de ahora la caída de producción, eso viene desde el gobierno anterior, donde la declinación de producción ha sido casi de 80,000 barriles, y eso realmente es absolutamente grave, porque justamente en el reporte de hoy en la mañana de la OPEP, pues se dice que efectivamente el mundo sigue consumiendo crudo, sigue consumiendo petróleo, y la demanda sigue fuerte hacia un incremento de 2.25 millones de barriles de crudo. Entonces, si no tenemos funcionarios comprometidos, no con la empresa, con el país, que lleguen a las funciones donde escoja un equipo ejecutivo que se dedique a ejecutar los proyectos, y eso significa firmar justamente documentos de contratación, por ejemplo en Petroecuador, que les permite incrementar la producción, básicamente vamos a tener el mismo problema y mañana vamos a seguir hablando del tema de la caída de producción. No hay compromiso, no hay ejecución, hay ineficiencia, y eso hace que realmente la empresa ya no dé más. O sea, y eso no significa que la empresa no esté produciendo, no tenga el crudo, porque las reservas existen. Significa que no están ejecutando, y además la alta rotación que existe en la empresa es algo que preocupa. Mes a mes se tienen que hablar con nuevas autoridades. El último gerente de producción y exploración duró 3 meses y hemos tenido como 10, 12. Y eso también a los inversionistas, a las potenciales inversiones que pueden ir, las pocas que quedan, pues es realmente complicado, ya que eso traba los procesos y hace que cada vez esté ni siquiera demorado, inejecutable. Y eso realmente ya es una cuestión de preocupación que debería ser a nivel nacional, porque realmente eso complica las cosas de cómo están pasando justamente estas circunstancias en el país. ¿Será tal vez, Nelson, que entre tanta inestabilidad y al no tener, pues recién se nombró un gerente que es subrogante, ¿no? El nuevo gerente de Petroecuador, Diego Herrero, es subrogante. No tenemos todavía un gerente oficialmente encargado para que oficialmente pueda tomar decisiones dentro de Petroecuador. Pero digamos, fuera de la inestabilidad en la dirección del sector, ¿será que no les están dando el dinero suficiente para que puedan operar los pozos? Recordemos que Petroecuador, al no tener una autonomía financiera y tener que casi rogar al Ministerio de Finanzas que le den esos fondos, pues no tienen la suficiente autonomía para poner a andar proyectos que realmente le vuelvan productiva a la empresa. Eso ya es conocido. Pero también, ¿cómo va a poner dinero a una empresa que no tiene balances generales desde hace años? Y eso, ¿cómo puedo confiar en que ese dinero realmente va a proyectos productivos de la empresa? Entonces, yo creo que es una serie de cadena de circunstancias que hace que ya esté en una rueda, está enlodada y que no le permite salir a la empresa. Entonces, efectivamente, hay esas circunstancias. Es conocido que el Ministerio de Finanzas tiene que tomar fondos justamente emergentes que van destinados a la empresa, a Petroecuador, porque justamente, repito, al no tener esa autonomía financiera y no tener balances, básicamente, digamos que no hay el interés de priorizar en los proyectos que tiene la empresa. Por eso yo creo que de alguna manera Petroecuador ya tiene que pasar a un modelo SA, donde haya un gobierno corporativo que le permita primero, instancias de tener a funcionarios de carrera de largo plazo, que les permita tener una estabilidad de la empresa. Segundo, que les permita justamente ya tener balances, que les permita justamente tener una transparencia.
que cotice en una bolsa para tener que esté regida en leyes anticorrupción, y básicamente eso les permita justamente volver a los proyectos productivos e incrementar la producción, porque si sigue la empresa altamente politizada, vamos a seguir experimentando caídas de producción en mitad de un mundo que está demandando petróleo y que lo necesita, y sobre todo el Ecuador, que necesita esos trabajos, que necesita esa inversión. Cada día que pasa en estas circunstancias hace que realmente la empresa siga declinando la producción y sigan perdiendo trabajo, siga perdiendo el país ingresos al Ecuador. Repito, si el Ecuador no tuviera petróleo no estuviéramos hablando este momento, pero el Ecuador tiene reservas petroleras que le permiten monetizar y tener los ingresos que necesita el Ecuador para sustentar la dolarización y sobre todo para tener economía formal que le permita un impacto general a la población en términos de generación de empleo y vida digna en las zonas que justamente impacta y no impacta directamente a esta industria petrolera. Por ejemplo, el tema de tener activos como el bloque 16 o el mismo bloque Sacha, que se les podría incrementar más, inyectándoles a través de inversión privada, incrementar, por ejemplo, Sacha 140,000 barriles, siguen con el nacionalismo, con la empresa, podemos producir más, pero no tienen el dinero, entonces ¿cómo producen? Y es hora de sacarnos ese chip en momentos donde Argentina el día de ayer entra a un bloque para incremento de gas de $700 millones de inversión, van a Vaca Muerta 1 millón de barriles de producción diaria, Colombia está en lo mismo, Guyana está creciendo al 40% y el Ecuador teniendo recursos está quedando estancado. Yo creo que es inverosímil. Aparte de eso, es el primer país y es una locura estar cerrando un bloque que nos va a costar muchísimo más y va a seguir incrementando este déficit que nos seguirá. Si no incrementas producción, vas a seguir incrementando el tema de tener que importar combustibles, y eso realmente nos mete en esta suerte de seguir con un déficit fiscal y seguir pidiendo préstamos, seguir pagando interés sin tener que incrementando la productividad. Yo creo que esto es una decisión política emergente que el presidente tiene que entenderlo, porque el tema es, si no se reelige, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esta estrategia que está formando? Y si no llega a reelegirse, o sea, ¿en qué problema nos vamos a quedar? Claro, y yo digo y sostengo que detrás de todo esto está la mafia importadora de combustibles, que es a la única que le conviene que Petroecuador se acabe, que Petroecuador se siga destruyendo, que Flowpex se hunda. Es decir, tenemos que no se produzca gas, que no aprovechemos el gas de los mecheros, que es otro problema, ¿no? Porque aquí hay una conducción de la información que le entregan a los ministros de turno es falsa. Y yo no entiendo cómo... no sé, quiero ponerme en su lugar, debe ser un infierno manejar este sector con este desorden, pero no podemos seguir así. Y creo que tenemos que estar conscientes cuánto nos cuesta en este momento importar combustibles, porque siempre hablamos de lo que nos cuesta el subsidio, que es $3.500 millones, que es lo que nos cuesta el subsidio. Pero la importación de combustibles, ¿cuánto nos cuesta, Nelson? No tengo mis dudas, pero tampoco tengo las pruebas. Entonces yo creo que de alguna manera el país se ha dedicado a importar porque es lo más fácil en los procesos de licitación en Petroecuador, es simplemente decir, deme la orden, comenzamos un concurso y sacan. Es lo más fácil y es lo menos controlado por la Contraloría. En cambio, ir a una licitación para incrementar producción es luego tener problemas con la Contraloría. Yo creo que también en esto las entidades de control tienen que ser mucho más empáticas y tener personal que conozca del tema del proceso, por ejemplo, petrolero, para que luego los funcionarios, porque también hay excelentes funcionarios de carrera. ¿Dónde están, Nelson? No, yo ya pregunto esto, ¿dónde están? ¿Dónde están los funcionarios de carrera que se duelen por Petroecuador? Yo tengo varias personas que me surten de información, que entiendo que es gente consciente de lo que está ocurriendo en el sector, pero no pueden seguir, digamos, con este temor a perder sus puestos. Yo lo entiendo, pero el país está perdiendo a unos niveles que no se pueden resistir más. Yo creo que no hay un liderazgo que empodere la gestión, que realmente... ¿Cómo puedo yo arriesgarme a una licitación petrolera si luego de eso salgo con procesos fiscales, salgo como traición a la patria, salgo como sabotajes? ¿Cómo yo puedo arriesgarme a hacer gestión si realmente ese es el miedo que tengo? Un líder realmente sostiene a la industria y permite justamente que estos procesos altamente complicados, donde vaya a tener comunidades, gente que va a estar en contra, le permita justamente algo que beneficie al país, que es el incremento de producción petrolera.
Pero como usted bien dice, el tema de la importación de diésel, por ejemplo, que pagamos $170 del barril, en mercado se puede encontrar en $65 del barril, nos está generando un proceso de inflación. El haber incrementado justamente el tema del IVA, eso impactó a todos, fue a nivel general, hizo que el factor inflacionario de 1.35 se haya duplicado casi a 2.75. O sea, es un país que tiene que su factor inflacionario llegó casi al 100% y en dólares. Entonces está encareciendo la vida. Por eso yo creo que el tema, ni siquiera la focalización de subsidios va a solucionar un problema tan grave que tenemos, ya que pues, se focalizará, se tratará de que llegue a la gente que menos tiene, pero ¿quiénes son los que aprovechan? Justamente las mafias que irán a pinchar los oleoductos y sacarán esa gasolina barata para hacer lo que tienen que justamente hacer, que es un negocio ilegal, por supuesto. Y eso realmente va a seguir afectando al país, porque los que más consuman diésel y gas subsidiado son las mafias, no la gente que realmente necesita. Entonces, si no transparentamos la economía como lo están haciendo otros países, por eso justamente Colombia ha eliminado el tema de los subsidios, Argentina ha eliminado. Esto ya no es un tema de ideología, es un tema de geopolítica global, donde justamente el precio de la energía es la que está mandando las economías para ser competitivas o no. Justamente el día de ayer Rusia entró dentro de las 4 más grandes economías del mundo porque es una de las economías que más barato produce energía. Háblese de petróleo, háblese de nuclear, háblese de geotermia. Y justamente el Ecuador, al no tener este recurso, esta independencia energética y estar importando energía costosa, hace que realmente entremos en un factor inflacionario. Por eso yo pido justamente al presidente se analice con mucha más cautela el sector energético, ya que eso está produciendo una cadena inflacionaria sumamente alta que está produciendo problemas sociales que en el largo del tiempo serán mucho más graves. Realmente es muy preocupante lo que vemos que está sucediendo y cómo hay una falta de toma de decisiones, porque no creo que no estén haciendo nada, están tratando de hacer cosas, pero realmente no le achuntan a lo que se necesita hacer. El hacer significaría, vamos 9 semanas sin viceministro de hidrocarburos. Es absolutamente clave poner ese puesto. ¿Para qué? Para que los procesos de licitación, como la ronda intracampos, sacar una ronda al suroriente, como el tema de pasar el bloque 16 a que se licite justamente a inversionistas internacionales, que eso va retrasado desde el gobierno del señor Lazo. Que por cierto, Nelson, un pequeño paréntesis, en el gobierno de Lazo hablé en un montón de ocasiones con el señor Roberto Salas y con otros funcionarios de ese gobierno que decían que no, que en 2 meses van a licitar el campo 16, el que dejó Repsol. En 2 meses, no se preocupen, 2 meses lo vamos a hacer. ¿Cuánto ha pasado? Ya vamos para año y medio, 2 años. Bueno, hoy justamente vi un artículo de un medio donde decía, se preparan grandes obras, pero luego vienen las grandes decepciones. Es bonito ofrecer, pero lastimosamente nadie se juega por el país. Y básicamente no nos quejemos y no nos jugamos por el país, porque el primer acto de corrupción es aceptar puestos para el que no estamos preparados. Lastimosamente a veces ser ministro en un currículum es la vanidad y simplemente a los ciudadanos que viven en el Ecuador pues les complican mucho más. Entonces, ahora, ¿será, Nelson, que no les aceptan los cargos? Eso creo que también es una realidad. Está como complicado tomar las riendas del sector, nadie que quiere conservar su prestigio, su futuro, su trabajo en empresas nacionales o internacionales de petróleo, pues quiere perder o tener una mancha tan fuerte en su carrera, ¿no? Tomar las riendas del sector también es un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque adentro hay unos mandos medios perversos que lo que quieren es seguir con la corrupción, seguir con la importación de combustibles, porque esta importación de combustibles, mi teoría y mi hipótesis es que está aceitando a toda esta mano de corruptos que no quieren perder un galón de gasolina que se importe, porque significa $1 menos o varios dólares menos para esta mafia. Efectivamente, volvemos al tema del liderazgo. Entrar en una industria petrolera se necesita liderazgo y eso realmente no existe al momento en el país y no ha existido en los últimos 3-4 años básicamente, que ha hecho que justamente eso se vea reflejado en el decremento de producción, falta de ingresos y entremos justamente en esta suerte de estarnos endeudando para pagar las deudas justamente de la importación de combustibles. Esto es una cadena
Mire, sería tan sencillo, o sea, no es complicado, hay gente técnica de inmediatamente, y México lo está haciendo con contratos de participación, lo está haciendo, está incrementando producción, ha incrementado 230,000 barriles con interés, porque sabe que el Ecuador tiene una cosa interesante, que tiene petróleo, que no tienen todos los países, y por eso, a pesar de las circunstancias difíciles del Ecuador, nos busca. Yo creo que si el modelo de Petroecuador está totalmente desgastado en su tema administrativo y la complejidad burocrática que existe, inmediatamente todos los activos que no está produciendo Petroecuador se tienen que ir al ministerio, tener un viceministro que comience inmediatamente a ejecutar estos procesos de licitación transparente que tienen compliance, que donde las empresas tienen departamento de procura, y eso le permita justamente dejar a la parte política que se ha vuelto Petroecuador. Y eso permite a estos bloques que son productivos incrementar producción para salvar estas circunstancias tan complicadas. Pero el presidente tiene que tomar decisiones. Por eso, si estamos esperando que los jóvenes, por varios factores, como el tema de Olón que le afectó al presidente, haga que no se saque estos procesos para generar el voto joven, todos nos estamos complicando. Hasta los jóvenes utilizan celular y eso es energía que en el Ecuador por lo menos sí se utiliza el diésel para producirlo. O sea, definitivamente es una irresponsabilidad no tomar decisiones por un tema político. No pueden las estrategias basarse en el hundimiento del Ecuador para no tomar medidas que pueden sonar o resultar impopulares. En este momento se necesita rescatar el sector petrolero. O rescatan a Petroecuador o derivan eso hacia otras estrategias, pero lo que no puede seguir pasando, Nelson, es que cada día se produzca menos petróleo y tengamos que importar más. Es que estamos arrodillándonos y haciéndonos pues un daño tremendo que a la final, pues, ¿quién quiere ganar en un país que va a estar absolutamente quebrado? La economía nacional depende del 30% del PIB de la producción petrolera y de la industria petrolera. Es un pilar fundamental de la economía ecuatoriana. Y por eso, repito, si Petroecuador entró en esta suerte de politización que está estancando al país, pues tenemos que buscar la manera. Pero repito, si no tengo viceministro de hidrocarburos 9 semanas, ¿cómo puedo ir a los procesos? Vamos a seguir declinando producción. Las empresas privadas no van a poder hablar para renegociar contratos que les permiten incrementar producción, porque si ya no podemos depender de Petroecuador, está perdiendo producción, que va a perder el ITT, tenemos que comenzar a buscar soluciones. Y para mi criterio, la única solución es que el viceministerio comience a tomar estos campos, se reviertan estos campos que, como usted bien dice, se ofrecieron en 2 meses de hacer licitaciones y hasta ahora no tenemos. O sea, ha sido un daño terrible al Ecuador, se perdió 300 millones de inversión, cada día se pierden millones de dólares, se pierden trabajos, las zonas están afectadas, campos abandonados que se está tomando grupos irregulares para proteger la minería ilegal, la tala de árboles. Pues básicamente, si no comenzamos nuevamente a ocupar estos espacios, pues simplemente el Ecuador se verá en situaciones más difíciles. Repito, no lo digo yo, desde Houston, ¿cómo analizamos la industria petrolera regional? Argentina, incremento de producción. Colombia, incremento de producción. Guyana, incremento de producción. México, incremento de producción, incluso hasta Venezuela va al 1.000.000 de barriles. Y el Ecuador, teniendo reservas, cada vez declina más. Y eso significa menos trabajo para las personas, menos inversión. Y eso, desde algún punto de vista, sí pasa la factura. Y si seguimos dependiendo de la importación de derivados, como el diésel, pues simplemente seguiremos con el problema de que se quiere focalizar, pero no terminarán, los que terminarán beneficiados son los que realmente usan esto, que es la gente que tiene acceso sea para calentar piscinas, o sea para vehículos que van a transformar a uso de diésel, o las mafias que realmente no necesitan ir a una gasolinera para decir que se le da o no, simplemente como en México, los guachicoleros que realmente pinchan la tubería y se sacan las gasolinas baratas para justamente sus operaciones. Claro. Es utilizado el Ecuador justamente porque tiene un combustible sumamente barato, donde la economía está dolarizada, y yo creo que la eliminación total de los subsidios nos permitiría transparentar que se tomen medidas alternativas del gobierno para compensar a la gente pobre, que eso sí se puede hacer. Pero si no tomamos decisiones políticas de liderazgo, simplemente vamos a seguir en este problema. Y yo creo que una decisión que el presidente tiene que tomar este momento es llevarle a Petroecuador un modelo SA como lo tiene
YPF de Argentina lo tiene, Ecopetrol de Colombia y Petrobras de Brasil. Recordemos que esta crisis ya la vivió Brasil en los años 90. Lo que ellos tuvieron que hacer para sacarse de la burocracia, para quitarse los problemas de ineficiencia, porque el problema en Petroecuador son las ineficiencias que existen, le permita justamente a ellos tomar la decisión desde un gobierno corporativo, con compliance, con reglas del juego claras, con transparencia, con balances, saber lo que se está produciendo para que en base a eso tomar decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo voy a tomar decisiones sobre el tema de subsidios si no tengo balances en Petroecuador? Exacto. ¿Cómo podemos tomar decisiones si Petroecuador no tiene ni balances? Porque a esta mafia no le interesa que se transparenten las cosas. Ya tenemos que decir las cosas de frente. Estamos en manos de una mafia que le interesa que Petroecuador se acabe. Y no solamente eso, mire, tengo aquí una persona que nos está viendo que me manda lo siguiente para comentarlo, me parece importante. Dice, ¿y si las líneas del terminal de Balao se revientan? Se acaban las exportaciones y las importaciones, además de la contaminación de la costa y con ello la contaminación de los camaroneras. La última inspección técnica se realizó hace 15 años del terminal de Balao. ¿Cómo podemos seguir así, Nelson? Va a pasar lo mismo que el sector eléctrico. El sector eléctrico se cayó por tema de falta de mantenimientos, por falta de interés de ejecución presupuestaria para mantenimientos. Entonces, mire, a marzo o abril, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía era 3.6%. ¿Cómo yo puedo estar en lo mínimo que tengo que hacer? No lo estoy ejecutando, y eso realmente son los problemas, la falta de educación y liderazgo, y puede ser muchas veces por miedo a la Contraloría, pero repito, este es un tema de liderazgo. Si el presidente toma una decisión, tiene que respaldarlos, porque si no luego vienen los maquillajes de cifras, los sabotajes. Y realmente, ¿quién quiere arriesgarse? Por ejemplo, un presidente de una empresa corporativa para, digamos, del nivel de Ecopetrol, tratar de manejar Petroecuador va a ser imposible reclutarlo, porque una de las soluciones era contratar una empresa internacional para traer un ejecutivo que maneje esa empresa. Primero, un ejecutivo de ese nivel, de ese calibre, está en $60,000 mensuales, como mínimo, y un paquete accionario enorme para que realmente enfrente los retos que tiene la industria. Visión, ejecución, que le permita hacerla una empresa rentable. En el país el sueldo está en $5,000 y aparte de eso sale con problemas fiscales de Contraloría. Entonces yo creo que hay que terminar con eso y porque realmente, repito, una empresa como Petroecuador impacta el sector petrolero el 30% del PIB, y este problema, si no se soluciona, vamos a seguir esto y mañana vamos a seguir hablando en el programa de estos problemas de baja de... porque no hay un gobierno corporativo de largo plazo con independencia, autonomía financiera, con balances, con una estructura que me permita juzgar los actos de corrupción en cortes americanas, que ahí sí sé que si lo cometo voy a ir a parar a una cárcel americana, y eso creo que es un freno para que justamente la industria nacional del petróleo crezca y dé beneficios a los ciudadanos, porque esto no es privatizar, esto se llama delegación a empresa privada. Por ejemplo, el contrato de participación le permite al Estado tener regalías, beneficios del 80%, porque están ya modificados los contratos que le permiten tener beneficios, pero hagámosles para incrementar la producción, porque si el Ecuador no tuviera reservas, simplemente no hablemos de este tema. En Colombia, que ya no tienen reservas y están absolutamente preocupados porque ya se les acaba, están buscando donde sea, están yéndose incluso a Texas a perforar para tener incremento de producción, y nosotros dejamos bajo tierra. ¿Para qué? Para que otros países con sistemas de sorbete, de perforación direccional a 10, 12 kilómetros, comiencen a absorber esos yacimientos. Es de locos. Es de locos, es realmente, y con eso me voy a quedar porque podemos quedarnos aquí conversando toda la mañana, pero la situación en Petroecuador es dramática, dramática por la inestabilidad, por la corrupción y por el espacio que cada día, la falta de decisiones y el espacio que toma todos los días cada vez más grande la importación de combustibles y todos los que se alimentan de esa actividad. Pero solo para un último comentario, Nelson, ¿quién va a querer ser presidente o gerente de Petroecuador, presidente del directorio o ministro de Energía? Que le entiendo pues al ministro Luque, que no quiere saber nada de que le oficialicen en el ministerio, él quiere seguir de encargado y quiere que le dejen en el Ministerio de Transporte, con toda la razón. Pues ¿quién se quiere arriesgar si le mandan a la Asamblea Nacional, Nelson, a decir que han apagado 147 mecheros? Y dígame, usted que sabe del tema, Nelson,
¿Cómo se cree ese cuento sin antes verificar si se apagan los mecheros es porque se reaprovechó el gas? Debería estar incrementada pues la producción de gas en el país. ¿Y qué dicen las cifras? Se ha decrementado. Básicamente un mechero no se apaga, se aprovecha energía. Mire, por ejemplo, hay tecnologías que les permiten minar bitcoins, y eso lo hablo porque lo he visto, que está casi a $60,000 el bitcoin, y nosotros quemamos cada año casi $500 millones en gas. Repito, la tecnología existe, lastimosamente no se habla, no se consensua, y cada uno tiene sus espacios, y eso hace que justamente perdamos dinero a lo loco, porque realmente, repito, el mundo, estos son análisis que tenemos en Houston, en el Rice Institute. Básicamente el mundo va a consumir 116 millones de barriles por día de aquí al 2040. El dinero existe, el tema es cómo aprovechamos, pero con una visión administrativa de largo plazo, enfocada en una rentabilidad que permita una responsabilidad social hacia la gente y hacia las comunidades, con tecnologías que mitiguen ese impacto ambiental. Gracias, Nelson, que tengan un excelente día. Simplemente para ustedes, los que nos siguen, voy a retomar el tema de Flopec, porque no han tomado ninguna decisión. Allí adentro también, que está el señor Roberto Concha, no toma decisiones. Que tienen otro gerente que va a asumir, no asume. Y Flopec se está hundiendo para hoy, de lo que ganaba en utilidades $233 millones al final de 2023, hoy está produciendo $7 millones de utilidades. 7. Estamos en cuenta regresiva. Esto nos dura hasta agosto y Flopec se hunde, se quiebra y perdemos esta empresa. Es decir, y además, mientras producimos menos petróleo, el petróleo cada día menor, pero el petróleo que se está produciendo le están dando el transporte a las empresas internacionales como Trafigura, corruptas a nivel internacional, señaladas como corruptas. No, aquí les damos 6, 7 contratos para que transporten ese petróleo. ¿Qué nos está pasando? Petroecuador se seca y Flopec se hunde. Así estamos. Carla. Continuamos con importantes recomendaciones en esta mañana porque estamos rodeados de gigantes de los negocios, de aquellos que piensan en grande y aseguran sus empresas para hacerlas crecer hasta las nubes. A gran responsabilidad, gran respaldo. Visita corporativos.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Y también tenemos importantes recomendaciones enfocadas a su salud porque con Doctor Ozono tú puedes desintoxicar hasta 3 litros la calidad de tu sangre y puedes mejorar de esa manera pues tu vida física y mental. Somos los únicos en Latinoamérica con procedimientos europeos. Síguenos en nuestras redes sociales como @doctor_Ozono y agenda tu cita en nuestro WhatsApp escribiéndonos al 099-5879-809. Importantes noticias a esta hora de la mañana porque ya la Fiscalía investiga a David Soria Tamayo por el presunto delito de fraude procesal dentro del concurso de defensor público. Él es el coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, quien supuestamente habría alterado documentos dentro del informe jurídico que descalificó a la postulante Maritza Romero. Ahí tenemos ya parte de la denuncia, así que vamos a ver qué pasa también en los próximos días. Definitivamente este concurso ha estado bastante viciado, con muchísimos tropiezos, bien lo han dicho algunos consejeros, como por ejemplo Michelle Calvache, que hemos tenido la oportunidad de escucharla en este espacio. El concurso no puede volver a cero. Pero ¿cuándo vamos a tener ya una autoridad? Pues definitivamente dentro de la Defensoría Pública. Vamos a ver si ocurre dentro de este mes. En otras noticias importantes, les cuento que 3 presuntos sicarios fueron detenidos por la policía en el mercado de San Roque. Esto se dio en la capital de los ecuatorianos, en el centro exactamente. Se dio la tarde del día de ayer y según el jefe subrogante del distrito de policía, Manuela Sáenz, Francisco Hernández, los sospechosos buscaban atentar contra la integridad de una persona. Menos mal, pues se dio el operativo de una manera bastante rápida y lograron salvaguardar la vida de esta persona que iba a ser pues atentada por estos sicarios. Nosotros continuamos con más información, Janet. El abogado Osvaldo Trujillo nos acompaña esta mañana. Él es el abogado que ha seguido el caso Nene, el llamado caso Nene, en donde involucraron al hijo de la vicepresidenta de la República, Sebastián Barreiro, a un caso de presunto tráfico de influencias. La sorpresa ayer, el fiscal vinculó también a su madre, la vicepresidenta Verónica Abad, a este mismo caso. Abogado, buenos días y bienvenido. Buenos días, Janet, qué gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo ven ustedes la vinculación de Verónica Abad? Aparte de que entiendo que complica el caso de Sebastián Barreiro, que es el que usted estaba
siguiendo, ahora pues esta vinculación pues sorprendió. Bueno, básicamente debo hacer una aclaración. Verónica Abad no está vinculada todavía en el proceso penal. Sí nos sorprendió bastante ver las declaraciones del fiscal Alarcón en un video que subió la Fiscalía General del Estado, mediante el cual explicaba a la ciudadanía que han encontrado elementos de convicción en contra de la vicepresidenta y que por eso él se inhibe de conocer la causa y lo envía a la unidad de fuero. Debemos recordar que yo anteriormente, por varias ocasiones y en distintos medios, indiqué, cuando la señora vicepresidenta fue llamada a rendir una versión la primera vez, en la notificación que se recibió, el fiscal Alarcón determinó que la señora vicepresidenta señale domicilio judicial con su abogado de confianza. Ante este requerimiento, y esto es un antecedente importante, yo como abogado defensor de la señora vicepresidenta, por 3 ocasiones le solicité al fiscal Alarcón que me indique en qué calidad me pide que comparezca, si es como testigo o si es como persona sospechosa investigada. Nunca se recibió una respuesta adecuada por parte de Fiscalía. Fiscalía lo que se limitó a decir es que dentro de sus potestades constitucionales y jurídicas puede llamar a cualquier persona a rendir una versión. Este hecho es súper importante porque dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, en el Código Orgánico Integral Penal, existen inclusive fallos de la Corte Constitucional, le exigen al organismo de persecución estatal, en este caso la Fiscalía, que tiene que notificar previamente a una persona para decirle, oiga, yo le estoy investigando a usted, señale domicilio judicial. Cuando vi el video del fiscal Alarcón, con sorpresa me llamó la atención y confirmó mi teoría. La señora vicepresidenta estaba siendo investigada y a su abogado ni a ella se le informó que ella estaba siendo sujeto de investigación. Esto es súper importante. ¿Por qué? Ahora el pedido de la fiscal general en la unidad de fuero para poder, ha solicitado ya audiencia de vinculación a la Corte Nacional de Justicia, pero es importante destacar este punto, previo a pronunciarme sobre otros aspectos importantes, es que justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí hay que sacar a colación al caso Tibi versus Ecuador, en la Convención Americana establece en el numeral 8.2 literal B, que toda persona que está siendo investigada e inculpada, dicen en la Convención Americana, tiene que ser notificada con mucho tiempo de antelación antes de su declaración. En este caso, es evidente que no se cumplió con ese requisito formal y por ende esto podría acarrear una nulidad procesal en el caso de que se le llegue a vincular a la señora vicepresidenta. Y me refiero a una nulidad procesal, ¿por qué? Porque si el juez que va a conocer la causa penal es un juez correcto, un juez probo, debería aplicar y recoger estos criterios jurisprudenciales internacionales que también han sido recogidos en la Corte Constitucional Ecuatoriana y que son de cumplimiento obligatorio en el Ecuador. Frente a esta situación, obviamente, sí nos queda dudas porque vemos que se están ajustando al calendario político la justicia. Entonces, sí me llama muchísimo la atención ese tema. Y por otra parte, es importante destacar también que se habla de vinculación en muchos medios, pero todavía falta la audiencia de vinculación. Esto es súper importante aclararlo, porque realmente bueno, nosotros nos sujetamos a lo que se nos informa desde la Fiscalía y a veces, evidentemente, esos términos legales no están claros, no somos abogados y nos pueden inducir a cometer errores. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que dice? Que encontró indicios de una posible vinculación. Fiscalía manifiesta en el video, no en la notificación que recibí yo como abogado, en el video dice que han encontrado suficientes elementos de convicción que hacen presumir la participación de la señora vicepresidenta. O sea, eso para nosotros, por ejemplo, es una vinculación, porque si ya encontró indicios y decide enviar el caso a la Corte Nacional de Justicia, es porque la va a mandar vinculada, pues no... De hecho, Janet, ayer en la noche fui notificado por parte de la fiscal general solicitando audiencia de vinculación en contra de la vicepresidenta a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero esta parte es súper importante. La vinculación se debería dar en una audiencia oral pública y contradictoria. Pero yo he manifestado también a otros medios que no se puede vincular a la vicepresidenta dentro de este proceso penal, porque ella, primero que nada, es la segunda autoridad más importante del país, es la vicepresidenta. Para poder enjuiciar penalmente a la vicepresidenta se requiere la autorización de la Asamblea Nacional. Está previsto constitucionalmente eso, así que el juez de la Corte Nacional de Justicia que pretenda realizar la audiencia de vinculación tiene que respetar la Constitución y solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para la vinculación de la señora vicepresidenta.
¿Eso en qué artículo está? Explíquenos un poco más. Porque creo que está en el artículo 128, 120 algo está, porque son las facultades que tiene la Asamblea justamente para poder autorizar el enjuiciamiento penal del presidente o de la vicepresidenta de la República. Claro, pero ¿por qué, digamos, un caso judicial que debería llevarse con independencia en la función judicial tiene que solicitar autorización al poder político? Eso sería como una incursión, o sea, como una mezcla de poderes ahí. Te entiendo tu inquietud, pero básicamente la Constitución ha establecido que para poder enjuiciar al presidente o a la vicepresidenta de la República se requiere autorización de la Asamblea. Ahora, entonces ahí viene o se complica la cosa, no sé para cuál de los dos lados, porque entonces ahora pues la situación en la Asamblea Nacional, ¿cómo la ven ustedes? Ustedes están teniendo una asesoría y una lectura política. ¿Habrá los votos que autoricen esa vinculación o esa autorización para que sea procesada judicialmente la vicepresidenta o penalmente, perdón, la vicepresidenta? Mira, Janet, en esa parte yo te digo, yo no soy un abogado político, yo soy un abogado litigante en materia penal. No te sabría decir si cuentan con los votos o no cuentan con los votos. Soy un hombre que ve las noticias también y veo que la Asamblea ha roto relación con el partido de gobierno. No te sabría asegurar, afirmar o negar. Sin embargo, hay que ver qué resuelve la Asamblea Nacional al respecto. Pero sí es importante hacer un llamado al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional y a la propia Fiscalía, como lo he dicho muchas veces. Hay un debido proceso, hay una normativa, sea quien sea. La vicepresidenta mañana podrá ser el presidente, mañana podrá ser cualquier ciudadano. Tiene que respetarse ese debido proceso. Por eso Ecuador ha sido sancionado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido vulneraciones a los derechos humanos de personas procesadas en Ecuador por violentar esta garantía, la que te acabo de explicar, que justamente es notificarle antes de que rinda su primera declaración de que está siendo investigada. Y esto no sucedió en este caso. Ya, y un poco para recordar, no sé si usted tiene en mente y ha investigado en la historia reciente de nuestro país, la vicepresidenta sería la tercera que se le relaciona con algún tipo de investigación penal. Primero fue Glass, después fue Vicuña y ahora Verónica Abad. Pero yo no sé si en Glass y Vicuña hubo esa autorización para que puedan ser enjuiciadas. Bueno, Vicuña renunció. Ella renunció, pero Glass sí, hasta lo llevaron a la cárcel, ¿no? Ahí fue cuando ya le cesaron en sus funciones por no asistir al trabajo. Mira, con temor a equivocarme podría decir, porque no recuerdo muy bien, en el caso de Jorge Glass de Espinel, cuando se solicitó la vinculación, era por acciones que los había cometido antes de haber ejercido el cargo de vicepresidente. Por eso es que cuando se mandó la consulta a la Asamblea no autorizó el enjuiciamiento, pero la Corte dio paso a la audiencia de vinculación y la Fiscalía presentó la acusación porque se había determinado que los actos que había cometido el entonces ex vicepresidente de la República habían sido anteriores a sus funciones. Por eso no cabía la autorización de la Asamblea. Pero en este caso, la señora vicepresidenta se encuentra en funciones específicas cumpliendo una misión en Israel. Ahora, es importante aclarar otra cosa que me llamó muchísimo la atención, fue en el video del fiscal Alarcón, que habla de varios indicios que presumen la responsabilidad de la señora vicepresidenta. Estos indicios, él habla de la ampliación de versión de la víctima y chats, comunicaciones telefónicas. Desde que yo tengo uso de razón y estoy en este proceso, no ha existido ningún indicio telefónico que le vincule a la señora vicepresidenta o que le haga partícipe de manera directa o indirecta en el caso que se esté investigando. Pero hay unas grabaciones telefónicas que están diciendo que allí estaría comprometida porque ella estaría hablando de un cargo que están pues, de alguna manera negociando. Te aclaro a ti y le aclaro a toda la ciudadanía, esos audios que alguna vez se filtraron en un feriado, recuerdo, que se filtraron en un feriado, en ningún momento sale la voz de la vicepresidenta no tiene ningún audio, ningún chat, ninguna llamada telefónica con este señor Rommel Pérez, ni con ninguna otra persona exigiendo alguna dádiva o algún beneficio económico. Entonces sí me llamó la atención que el fiscal Alarcón diga eso, y sí me llamó la atención que se inhiba y que le vayan ahora a vincular, ya sabemos que le van a vincular a la señora vicepresidenta, hay que esperar la fecha de audiencia y obviamente exigir este requisito constitucional previo de la autorización a la Asamblea, pero que se atreva a decir que hay audios y comunicaciones y comunicaciones telefónicas donde en las audiencias privadas que ha estado mi equipo de trabajo
controlando todas y cada una de ellas. No ha existido ningún audio, ninguna conversación de la vicepresidenta exigiendo dinero sobre el tipo penal que le están acusando. ¿El caso entero pasa a la Corte Nacional de Justicia, es decir, el de su hijo también, el de Sebastián Barreiro? Por supuesto, el fuero de Corte Nacional arrastra a todas las demás personas, es decir, que el caso tiene que ser conocido por la Corte Nacional de Justicia y en este caso ahora por la Fiscal General, por el fuero de Corte Nacional que tiene. ¿Usted confía más en la Corte Nacional de Justicia para que pues, sea transparente la verdad en este caso, sea a favor o en contra de la vicepresidenta y su hijo? Mira, se supone que no deberíamos confiar en un juez de primer nivel o en una Corte Nacional o en una Corte Provincial. Deberíamos confiar en todo el sistema de justicia realmente, porque todo el sistema de justicia es un todo, administrar justicia, y dentro de los principios y parámetros que la ley ha establecido. Yo espero realmente que eso no solo se cumpla en la Corte Nacional, sino en la Corte Provincial de Justicia de todo el país y en todos los jueces y fiscales de primer nivel. Ahora, la situación de Sebastián Barreiro, ¿usted la ve complicada? Mira, al lado de la vicepresidenta, pero el caso ha proseguido, ¿no? Y las grabaciones, bueno, sí hay una grabación en donde se le escucha, entiendo, a Sebastián Barreiro haciendo algún pedido de parte del salario que se le iba a entregar a esta persona que se le dio un cargo dentro de la vicepresidencia. En el audio que se filtró, en los audios que se filtraron, me acuerdo, en redes sociales, hay una grabación donde Sebastián Barreiro le dice: no te olvidarás de lo que está pendiente. No le dice: págame de tu sueldo este valor. Lo único que te puedo informar es que justamente estamos esperando que en la investigación Fiscalía termine de presentar todos los indicios que fueron encontrados en los allanamientos, y obviamente Sebastián Barreiro tendrá que rendir una versión ante la Fiscalía y explicar cada uno de estos actos, el por qué le dice no te olvidarás del pago pendiente. Yo he conversado con Sebastián Barreiro y hay aquí dos situaciones súper importantes. Mucho antes de este caso, él fue intendente general de policía. Y dentro de las potestades estaba la de el gobernador designa los comisarios en cada una de las provincias. Y en uno de los audios se refiere a una situación de esas, no porque él esté cobrando por el cargo, sino que él me explicaba que eso es potestad del gobernador de la provincia, y en este caso creo que era una mujer, pero se están mezclando dos situaciones totalmente distintas. O sea, la grabación pertenece a cuando él era gobernador, no actual. No, intendente de policía. Hay varias grabaciones. Pero habla con la misma persona, la misma persona que nombran después en vicepresidencia. No, a estos audios cuando se filtraron hay unos que es con Rommel Pérez y hay otros donde, si más no me equivoco, establece como que ya voy a hablar con el gobernador, dice él. Y justamente era para la designación de comisarios. Entonces yo le he preguntado a Sebastián Barreiro y Sebastián Barreiro me ha explicado todo este tipo de cosas, inclusive que Rommel P. había sido fotógrafo en la época de la campaña y que a él se le pagaba directamente por sus servicios. Inclusive se le había prestado hasta dinero, inclusive. Entonces, pero en una de las grabaciones, no sé si es este señor Rommel P., dice, oye, pero, o sea, no son las palabras exactas, pero dice, pues no me cobres tanto porque ya lo que me queda a mí de sueldo no me alcanza. Entonces ahí se ve claramente que están hablando sobre el salario que va a recibir y cómo está pidiendo parte de ese salario. En esa conversación se podría entender lo que tú dices, pero no le está pidiendo parte de su salario, le está diciendo no te olvides del pago, él dice, pero es que no me alcanza. Por eso te digo, es muy importante que Sebastián Barreiro, cuando Fiscalía termine de exponer todos los elementos de convicción, él va a rendir una versión y en su momento dará una entrevista a la Nación para explicar justamente estas dudas que tú tienes y que muchos ciudadanos tienen. Pero te puedo asegurar que en el caso concreto como tal no existe ningún audio que involucre directa o indirectamente a la señora vicepresidenta. Perfecto. Ahora, durante todos estos últimos días se ha hablado de algunas acciones que se han tomado por parte del gobierno nacional. Hay un claro y frontal interés en que la vicepresidenta dé un paso al costado y el presidente pueda pedir una licencia para irse a campaña electoral sin tener que encargarle la presidencia de la República. Incluso se hizo una consulta a la Procuraduría para ver si él podía ser candidato y presidente a la vez. ¿Cómo analiza usted todo esto? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es el fondo del asunto? Bueno, jurídicamente, realmente el presidente tendría que tomar una licencia y de acuerdo al mandato constitucional,
debería asumir la presidencia de la República la señora vicepresidenta, porque esas son sus funciones establecidas en la Constitución y esos son los lineamientos. Sin embargo, veo que se está haciendo consultas, se están moviendo por distintos medios y todo, para no otorgarle el poder a ella en el caso de una licencia temporal por el tema de la campaña política. Pero este es un problema grave que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Hay un marco jurídico. Ecuador ha ido evolucionando en su normativa, en sus sistemas procesales. Tiene que respetarse justamente lo que dice la norma. Hacer lo contrario transgrede seriamente y gravemente el sistema jurídico ecuatoriano. Entonces eso quedaría sentado que cualquier persona el día de mañana se sienta en el poder y puede hacer lo que le da la gana. Entonces hay que respetar y hay sanciones para las personas que no respeten esas normas, al igual que hay sanciones para las personas que cometen delitos. Pero todo tiene que someterse a un debido proceso, a una seguridad jurídica y a una tutela judicial efectiva y expedita de derechos. Me gustaría preguntarle esto a la misma vicepresidenta, pero ¿se van a ir hasta las últimas consecuencias? Es decir, no sabemos qué pasa en la Corte Nacional de Justicia. Ya se ha anunciado su vinculación a este proceso que va a llevar esta alta corte. No sabemos cómo va a terminar el caso y cómo se toman en cuenta todos estos detalles jurídicos, legales, derechos que tal vez no se están cumpliendo. Pero hay una posibilidad de que esto se siga procesando y pueda terminar en una sanción. Esto se irá hasta las últimas consecuencias, es decir, seguirán apelando hasta el final de los días. Mira, el tema es que dentro de un proceso judicial penal, donde está en juego la libertad, las libertades de las personas, no es un proceso penal en el cual mañana la señora vicepresidenta dice, sí, yo renuncio, y se acaba el proceso penal. El proceso penal va a continuar en sus distintas etapas. Vendrá la audiencia de vinculación, si la asamblea la autoriza, obviamente, posteriormente la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, después la audiencia de juzgamiento, la audiencia de apelación, la audiencia de casación y posteriormente una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y esto va a tomar años. Prácticamente, pero eso significa que yo como abogado, litigante en materia penal, tendría que defenderle a la señora vicepresidenta hasta las últimas consecuencias. ¿Qué pasa si le dictan prisión preventiva? Bueno, mira, si le dictan prisión preventiva, no está normado que por el hecho de tener la prisión preventiva, ella tiene que salir del cargo de la vicepresidencia, ¿me entiendes? Pero obviamente venir a Ecuador a cumplir una orden de prisión preventiva es dejar ya sus funciones. Y ese podría ser la justificación del gobierno para despojarle de su cargo. Pero, digamos, también podría, ella está ya, ¿no es cierto? Si es que se dicta una prisión preventiva, el presidente podría liberarla de sus funciones. Ya pasó esto, es que ya tenemos experiencia. El presidente Lenín Moreno le liberó de sus funciones a la vicepresidenta, le dejó sin funciones y le dijo que para que pueda defenderse. Entonces, si le libera de funciones, tiene que regresar. Si le libera de funciones, tiene que regresar, pero hablemos en el caso hipotético. Si una autoridad, en este caso la vicepresidencia de la República, se le dicta una prisión preventiva y tiene que cumplir la prisión preventiva, ya no podría cumplir sus funciones, porque tiene que cumplir una prisión preventiva, independientemente de si el presidente le libera o no le libera de sus responsabilidades. Entonces, al cumplir la prisión preventiva, prácticamente estaría sin cumplimiento de funciones, y esa sería una justificación, pero una justificación demasiado armada. Y yo no creo que el sistema de justicia ecuatoriano, después de lo que ya vivimos con el caso Purga, Metástasis y todo ese tipo de cosas, el Consejo de la Judicatura se preste para esos juegos, yo no creo. Bueno, pues yo esperaría que todo se haga acorde a la Constitución y la ley, pero digamos, es un camino que ya está marcado, digamos, la experiencia lo dice así. El momento que hay prisión preventiva, puede ser que la vicepresidenta no renuncie, pero ya no podría asistir al trabajo, con lo cual en 3 meses el presidente le cesará en sus funciones. Y mientras está, digamos, en este proceso, se puede encargar la vicepresidencia a otra persona, mientras él se va de campaña electoral. Exactamente, pero mira la forma como tú me lo explicas a mí y lo explicas a todos tus televidentes. ¿Qué sucede? Que ese es el objetivo. Y esto se está enmarcando, el calendario político se está enmarcando en los lineamientos de la justicia. ¿Me entiendes? Entonces es grave la situación. Pero usted ve, hay una contaminación de la justicia, es decir, en este caso hay una colaboración del fiscal actual
con Presidencia de la República para poder ayudarle a hacer a un lado a Verónica Abad? Mira, yo no te voy a hablar por mí, yo te voy a hablar en mérito del proceso. Todo el infierno que se vivió al inicio de la investigación, las actuaciones indebidas de la jueza María Fernanda Castro Angos, lo que el primo de ella justamente comparece como abogado de la presunta víctima, lo cual está prohibido por la normativa. Él no podía coger el caso sabiendo que tenía un conflicto de consanguinidad con la jueza. Sin embargo, se lo manejó de esa manera. La jueza provocó conflictos negativos de competencia para dilatar que no se dé la salida de Sebastián Barreiro. Se manipuló el proceso. Por ahí hubieron 2 jueces bien parados de las unidades de anticorrupción que frenaron este asunto, y aplaudo esa actuación de los jueces porque así tienen que ser los jueces. Pero sí es evidente que existe una colaboración. Sí es evidente. Y eso en materia de derechos, y yo digo hacia el futuro, ¿no? Esto usted está tomando nota. Pero por supuesto, nosotros ya materializamos el video del fiscal Alarcón donde explica todo esto, porque en algún momento todo esto será de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se van a ir a las cortes internacionales. Exactamente, y si se declara la vulneración de derechos, el Estado ecuatoriano tiene el derecho de repetición contra los funcionarios que vulneraron esos derechos y esas garantías. No es que aquí se hace lo que se da la gana y quede impune. O sea, necesariamente tocará ir a los organismos internacionales, y de hecho los organismos internacionales ya tienen conocimiento de estas cosas. Por eso le preguntaba hace un momento si se van a ir hasta las últimas consecuencias, y hablaba justamente de cortes internacionales. Si usted ve que el camino se está marcando para llegar hasta cortes internacionales. Mira, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si las autoridades no se dejan contaminar por el poder político y si las cosas se dan procesalmente correctas. Si es así, yo tendré que hacer una defensa y ejercer mi defensa en el país hasta donde me dé la Constitución y la ley, y internacionalmente con los abogados especialistas en Derecho Internacional. Pero obviamente mi deber y mi obligación como abogado es defender a la señora vicepresidenta hasta las últimas instancias. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por su explicación. También estamos muy pendientes de lo que ocurra en este caso y simplemente esperamos que el caso trascienda acorde a la Constitución y la ley. Si no se sientan unos precedentes que después nos obligan a la mayoría de ecuatorianos a pagar los platos rotos. Veamos qué es lo que ocurre. Carla. Perfecto, les cuento también que celebra tú ya la tradición y la fe en el corazón más dulce. La Alcaldía de Cuenca te invita al evento más dulce de este año, el Corpus Christi. Acompáñanos del 1 al 7 de junio a las Eucaristías y a las procesiones de fe hasta las 19 horas. Todos los días habrá la tradicional quema del castillo a partir de las 20 horas con 30 minutos. Y quiero contarles que a la lista de visionarias se suma un nuevo tema de investigación, que se denomina justamente TikTok, la nueva ruta de los coyotes. Nuestra compañera Belén Andrade se encuentra en estos momentos en Estados Unidos haciendo toda una investigación de todo el trajín que tienen que atravesar muchas de las personas que buscan y que anhelan el sueño americano. Veamos un poco de lo que será esta investigación. Pagamos un coyotero, el cual nos cobró a 2.500 por persona, incluidos mis niños. O sea, gente pasó, pero a nosotros nos abandonó en lo que es en Guadalajara. Nos contactamos con este coyotero mediante TikTok. Nos encontramos reportando aquí desde McAllen, la ciudad más cercana a la frontera con México del estado de Texas, en Estados Unidos. Atrás mío se encuentra el famoso muro. Conocimos a 2 ecuatorianos que murieron en la selva. Este es un tema más de La Lista, el segmento de periodismo de investigación de Visionarias. Quédese con nosotros para descubrir más. Vamos entonces a las expectativas de conocer cuál es toda esta investigación que está realizando en estos momentos Belén de los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, quien nos va a contar esta cruda realidad por la que pasan muchísimas personas para buscar mejores oportunidades. En otros temas también les cuento que es importante, nos vamos hacia el legislativo. Recordemos cuando de alguna manera el legislador de la Revolución Ciudadana, Patricio Chávez, habría perdido su curul supuestamente por tener impedimento a ejercer un cargo público. Pues les cuento
argumentó que él fue rehabilitado para ejercer sus funciones como asambleísta. Chávez mostró el certificado del Ministerio de Trabajo en donde consta que no tiene ningún impedimento para ejercer cargo público y de la misma manera explicó que esta resolución es de cumplimiento inmediato, por lo cual ya se reintegró a la sesión del Pleno y el resto de las actividades de la legislatura. Vamos a ir ahora mismo con más información y nuestra siguiente entrevista. Así es, simplemente para recomendarles que sigan nuestra investigación, el nuevo tema de la lista, TikTok, la nueva ruta de los coyotes. Y miren que Belén Andrade, nuestra periodista visionaria que está en este momento en la frontera entre Ecuador y Estados Unidos, se fue con una hipótesis, y es cómo TikTok en este momento está sirviendo para enganchar de la manera más efectiva a las personas que quieren migrar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Les ofrecen el oro y el moro, y como vimos en no le costó nadita conseguir este primer testimonio, o bueno, sí le costó, le tocó esperar un montón, pero finalmente se topó en su primer día de cobertura ya con un testimonio de un ecuatoriano que había sido enganchado por TikTok y que pues fue engañado, abandonado, le cobraron la plata y después lo abandonaron a mitad de camino para que pueda llegar a su suerte hacia la frontera con México, entre Estados Unidos y México, en donde en este momento está mirando qué puede pasar con su situación y ver si puede pasar esa frontera. Dice en este testimonio que en el camino vio morir a 2 ecuatorianos en el camino, en la selva del Darién. Realmente es dramático lo que está sucediendo con la migración en nuestro país, con nuestros compatriotas que quieren ver una alternativa, haciendo este viaje tan riesgoso, de tanto peligro para poder llegar a los Estados Unidos. Sigue entonces esta investigación nueva de la lista de visionarias, TikTok, la nueva ruta de los coyotes. Ahora vuelvo a la investigación en la que estamos actualmente. Miren que pues hemos develado un drama. Ayer conocimos el testimonio de Boris Platonov. Él es un adicto al cigarrillo que está luchando contra esa necesidad de consumir nicotina todos los días. Encontró una alternativa en los vapeadores, es decir, dejó el cigarrillo que tiene más de 100 sustancias tóxicas en ese cigarrillo y se pasó a los vapeadores que por lo menos dice él, le ayudan a controlar el consumo de solo nicotina y ya no todos esos productos tóxicos que contiene el cigarrillo. Sin embargo, ahora la política en el Ecuador hace años es solo subir los precios de estos productos, subir los impuestos, con lo cual él dice, no tengo alternativa, no tengo tratamiento, el Estado no tiene ningún tipo de política de apoyo y ayuda a las personas que sufren adicciones, y ahora mi única alternativa que yo tenía, si la encarecen, la realidad es esta, dice, yo no voy a dejar de consumir el vapeador, me voy a pasar al producto ilegal, no me va a quedar otra alternativa. Entonces, esta es la realidad. Se han dedicado las autoridades de salud solo a subir impuestos, a promover el incremento de impuestos de los productos que entran legalmente al Ecuador, lo cual puede ser una alternativa. Pero ¿cómo puede ser posible que hayan dejado de lado la lucha, la protección, la educación, la prevención y luego la atención a la que los adictos, nos guste o no nos guste, tienen derecho? Nada, no hay nada a eso. Están estas personas con adicciones volcadas al mercado ilegal. Ahora, esto en cigarrillos y alcohol. Doctor Fernando Zacoto es salubrista y está esta mañana con nosotros. Doctor, gracias. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Jared, muchas gracias por su invitación. Doctor, el motivo para conversar hoy es porque esta política de altos impuestos no solamente afecta a cigarrillos y alcohol, también afecta a los productos azucarados, especialmente las gaseosas. ¿Por qué? Porque producen distintas enfermedades. Pero ¿cómo ve usted esta política de incremento de precios y cuál es la realidad también en la salud de los ecuatorianos? Gracias, Janet. Yo empecé por manifestar que reconozco su interés en los temas de salud pública, lo cual es realmente muy destacable. En general, digamos, en el periodismo, la mayor parte de comunicadores no pasan de preguntas clásicas de qué pasa en los hospitales si hay o no hay medicamentos. Y la salud es bastante más profundo que eso y tiene muchos más elementos como este que usted anota. En salud pública no existe unicausalidad de los problemas. Hay un conjunto de problemas que generan, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera.
Entonces, como no hay una unicausalidad, tampoco puede haber una unidireccionalidad en cuanto a la respuesta. Lo que quiere decir es que los impuestos a productos que son claramente nocivos por la salud, porque eso está absolutamente demostrado, ¿no es cierto?, deben ser una herramienta efectivamente y que se ha demostrado, o lo podemos conversar al respecto, pero que es claro que han de ser parte de un conjunto de medidas que no podría concluir que en el caso ecuatoriano, como no ha existido una política de salud integral que promueva la prevención y promoción históricamente, y esto, así rapidito, anecdóticamente, Edmundo Granda, un saludista realmente muy destacado en el Ecuador, lamentablemente falleció a edad temprana, él decía que los ministerios de salud de América y de Ecuador no son ministerios de salud pública, son ministerios de enfermología pública, porque lo que prima es la enfermedad. Entonces, yo contesto a su pregunta diciendo que los impuestos se ha demostrado que son una buena medida, que deben ser, junto con otros aspectos que son tan importantes como ellos, y que ciertamente Ecuador ha adolecido por falta de estas políticas de salud que orienten a la prevención. Claro, lo que dicen quienes promueven los altos impuestos para estos productos que hacen daño a la salud es que es la política más efectiva, dicen, doctor, es la política más efectiva. Le subes los precios, le limitas al consumidor porque ya no los puede comprar, sí, y entonces se cura. Aprende a alimentarse bien, que es nuestro tema de hoy. Con el doctor vamos a hablar sobre la alimentación, la mala alimentación y los productos y las enfermedades producto de esa mala alimentación, porque aquí no hay una educación en salud. Sí, efectivamente, es decir, yo he traído algunas evidencias y en esto también permítame decirle que a lo largo de la investigación que usted está haciendo, que yo la he seguido, evidentemente también hay que reconocer y hay que lamentar que no existan sistemas de información que den seguimiento y que cotidianamente vayan identificando cuáles son las variaciones que se han producido. En alguna medida yo puedo decir que ciertamente han habido estudios, yo voy a hacer referencia a algunos de ellos, pero no existe esta política, ¿no es cierto?, de tener información actualizada, suficientemente sustentada en evidencias. Y en eso, por ejemplo, en el tema que estamos tratando, el tema, por ejemplo, del semáforo nutricional que se implementó en el Ecuador, un estudio de la doctora Vilma Freire, publicado hace un par de años, determinaba y concluía que los resultados no son alentadores, decía así claramente, porque no se ha demostrado que se hayan modificado las pautas de consumo de los alimentos por parte de la población, a pesar de que se reconoce que la gente conoce el semáforo nutricional. Y ella dice, si no se establece un sistema de vigilancia de aquello que está relacionado con la implementación del semáforo y otras actividades de regulación, no hay manera de saber qué es lo que está pasando. De tal manera que creo que en ese sentido hace falta, y creo que podría ser una conclusión, que vaya identificando y que se tengan los recursos necesarios para hacer, por ejemplo, encuestas poblacionales periódicamente, fuera de toda duda, que con suficiente evidencia científica que identifique cómo es lo que estamos, y entonces sí podemos ver qué tanto bajamos, subimos, modificamos, etc. Exactamente, porque se toman posiciones, y hablo de la Alianza Antitabaco, se lo digo de frente. Por cierto, me dijeron que el jueves van a estar aquí nuevamente, no sé qué es lo que están esperando, pero aquí van a estar el jueves nuevamente. Pero el cuestionamiento que se hace es que toman posiciones de, no, ha bajado el consumo de cigarrillo, ya, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los estudios que demuestran, actualizados, que demuestran que hoy la población dejó de consumir cigarrillo por los altos precios y no se ha pasado al mercado ilegal? Dicen, no, es que no se ha pasado. ¿Dónde está la prueba? No, es que no se ha pasado. Porque yo digo, no puede ser ni porque yo digo ni porque no digo. No quieren hacer estudios porque evidentemente los estudios develarían la realidad, doctor. Que estas políticas parciales finalmente no tienen resultados positivos en el estado de salud de las personas. Mire, yo le he traído algunas evidencias para, en este caso, tener un planteamiento que es diferente al que usted está planteando, Janet. Esta es una publicación del Banco Mundial. El Banco Mundial es una entidad, como usted sabe, preocupada esencialmente por las finanzas públicas de los países. Y por tanto, desde esa perspectiva y también de la salud, ellos apoyan
totalmente el tema de impuestos saludables. Este es un mapa de América Latina, en donde aquí vemos que prácticamente todos los países tienen algún tipo de restricción tipo impuestos sobre bebidas azucaradas, por ejemplo. Fíjese que inclusive Colombia, que no figuraba hasta hace poco, recientemente implementó una ley que es particularmente estricta, digamos, en el sentido de tratar de impedir efectivamente que se consuman estos alimentos. Le paso rápidamente, este es uno del mundo, de la misma Banco Mundial, en el que también uno puede ver que gran parte de países progresivamente van sumándose para implementar este tipo de impuestos. En este caso aquí está con los nombres respectivos, no lo hicieron en tamaño de población para que no haya distorsiones por población. ¿Y qué es lo que concluyeron? Que de acuerdo con database del Banco Mundial, que 132 impuestos a las bebidas azucaradas, incluidos 102 impuestos a nivel nacional en 117 países y territorios que cubren 57% de la población mundial. Entonces, quiere decir pues que si los países adoptan este tipo de medidas, quiere decir que existe, por una parte, sustento técnico para tal acción. Ciertamente, ni es una panacea que va a resolverlo todo, ni tampoco sirve de nada. Entonces yo creo que hay que buscar en su justo medio, y yo le he traído también evidencias que se las voy a dejar respecto de cuál es el impacto, en definitiva, en este caso, de bebidas azucaradas en países en el mundo. Es que, doctor, es que aquí lo que estamos sosteniendo no es que no se haga, es que es una sola pata. Y aquí en el Ecuador habría que ver qué ha pasado en el resto de países o qué se hace en los otros países con el contrabando, por ejemplo. Porque aquí yo le pregunté a Hugo Novoa, ¿y qué pasa con la gente que se ha pasado al contrabando? ¿Cuánta es y qué tipo de producto está consumiendo? Dicen, eso no es problema mío, ese es problema del gobierno, que tiene que controlar el contrabando. Sí, pero eso es una posición cómoda, porque el problema de fondo para las autoridades de salud es la población enferma. ¿De qué te sirve sacarla del producto, de consumir el producto legal, cuando se están pasando a consumir el producto legal y en materia de salud y de costos para los países siguen siendo un problema? Ese es mi punto. No estoy diciendo que dejen de hacer eso, pero ¿qué pasa con las otras patas de la lucha contra estos productos? Déjeme decirle algo, yo efectivamente, hay diversas fuentes que dicen que el porcentaje de tabaco de contrabando es mayor, menor, etcétera. Es evidente que hay. O sea, eso no se necesita hacer ningún estudio, efectivamente. O sea, eso no. Sin embargo, allí, ¿qué es lo que viene? Tiene que haber efectivamente una política de control. Y en salud, por ejemplo, eso sería, no digo que sería fácil, pero sería un camino, por ejemplo, el evitar, el facilitar que una autoridad de control de salud esté lo más cerca posible de donde se producen este tipo de distorsiones, ¿no es cierto? Entonces, allí viene algo que hemos hablado muchas veces, esta territorialización que se hizo, disparatada, que no tiene pies ni cabezas. Por ejemplo, si se retorna a que usted tenga una dirección provincial de salud, que tenga direcciones cantonales, que tenga espacios parroquiales, y si es que a ese nivel se multiplican los espacios de control para este y otro tipo de problemas, seguramente es parte de lo que no se está haciendo. Es decir, efectivamente es una realidad, no hay respuesta. Ok, por tanto, planteamos, efectivamente esto debería ser materia de control y de regulación por parte de la autoridad sanitaria, pero no desde la perspectiva centralizada y distorsionada por esta territorialización. Si no le pongo el ejemplo claro, probablemente, no es que va a desaparecer, pero seguramente va a verse la acción del Estado controlando este tipo de eventos con sistemas de mecanismos de regulación que no solamente son para esto, sino para otros múltiples temas. Pero vayamos al tema del consumo de productos azucarados, en especial las gaseosas, ¿sí? Que esta política busca que la gente deje de consumir menos, así solo por precio. Entonces, ¿qué tan efectiva ha sido? Porque ¿cómo está la realidad en el Ecuador sobre se puede medir sobre las enfermedades causadas por el consumo de productos azucarados? Sí, como yo le comentaba, pues como no hay una relación unicausal, es parte de distintos elementos, y también los tiempos que toman a efectos de ver los efectos e impactos no son tiempos cortos. Entonces,
Por eso yo le voy a dejar, Janet, es un estudio que se realizó en Londres sobre efectividad e implicaciones de política de los impuestos a estos productos ricos en grasa, sal y azúcar. Sí, ¿qué es lo que concluyó? Se lo dejo, por favor, el estudio. ¿Qué es lo que concluyó? Este es un estudio que se ha hecho el Imperial College of London, académicos del Reino Unido, de salud pública, nutrición, etc. Y ellos hicieron una revisión sistemática de la literatura y una evaluación de la evidencia recopilada de 20 estudios en todo el mundo. ¿Sí? Como usted verá, desde épocas tan antiguas como 1980, 1990, hasta otros que han incorporado más reciente. ¿Qué es lo que ellos encontraron? Evidencia de una disminución de las ventas, compras e ingestos de alimentos de este tipo, gravados especialmente cuando los impuestos se combinaron con subsidios de alimentos saludables. Por ejemplo, ahí viene una lógica de política que tendría que materializarse. Que no la hay, no la hay. ¿Hay que luchar por eso? Sin duda que sí. Las tasas impositivas más altas fueron más efectivas para reducir las compras y el consumo. Los efectos impositivos diferían según el nivel de ingresos, siendo los grupos de ingresos más bajos los que respondían mejor. Los impuestos sobre los alimentos y bebidas azucaradas se utilizan cada vez más para promover dietas más saludables y combatir las crecientes tasas de obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Entonces, hay esta evidencia, efectivamente, es un estudio serio, por supuesto, y entonces creo que concluiríamos con esto, es decir, por ejemplo, aquí hay una línea. Ok, entonces subsidiemos alimentos saludables. De hecho, la misma empresa alimentaria que hoy está produciendo con determinadas características podría tener incentivos para disminuir, por ejemplo, la presencia o el porcentaje o la concentración de estos productos y entonces ir acercándonos progresivamente a algo que creo que es de interés de la sociedad en su conjunto. A la sociedad ecuatoriana no le interesa que hayan tantos efectos gravísimos producto de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, usted está dándome la razón. ¿En qué punto, doctor? En que definitivamente la política de impuestos es una política efectiva porque ha golpeado a las industrias legales. Las industrias legales han dejado de vender, se han reducido notablemente, pero tenemos un problema de contrabando que ha reemplazado y que ha ocupado el espacio que estas industrias legales han dejado. Entonces, se venden cigarrillos ilegales, se vende alcohol fabricado también de manera ilegal y sin control, muchas veces adulterado, es alcohol que viene de fuera y que se produce aquí adentro también, y no hay políticas complementarias a la política de impuestos, políticas complementarias de salud que acompañen a la política de impuestos. Usted me dice, en donde ha sido efectiva esta política es en donde se han puesto impuestos, pero a la vez se ha generado una política de abaratar los productos saludables. Entonces la gente puede migrar pues, del producto dañino al producto saludable. Claro, digamos, el caso del tabaco creo que es un caso especial, digamos, ¿no es cierto? El de alimentos tiene otras características. Pero efectivamente, es decir, la forma de promover subsidios, y no solamente subsidios, sino todo lo que tiene que ver con educación saludable desde la primera infancia. Efectivamente, esa es una política de salud que naturalmente tiene que ser parte de una respuesta integrada. Solamente en tabaquismo, sí, déjeme decirle algo, que en realidad los países han avanzado, ¿no es cierto? Es decir, yo recuerdo que años atrás en mi juventud yo fumaba, y era común que uno fume en el cine, por ejemplo, lo cual sería un escándalo, ¿no? O un transporte público, o bien los aviones, espacios para fumadores y no fumadores. Se han ido avanzando, creo yo, que sin embargo es necesario implementar este tipo de política. Yo creo que una de las conclusiones puede ser que efectivamente en el Ecuador políticas de prevención de enfermedad y promoción de salud simplemente no han existido. Han habido escasos momentos en donde se han producido. En 1989 comenzó el tema de impuesto a productos nocivos y lo hizo
en la presidencia del doctor Borja y del ministerio del doctor Plutarco Naranjo, el único ministro de salud que en la historia del país ha durado todo un periodo de gobierno, y que era francamente y totalmente, obviamente, sin ser un salubrista. Él era un salubrista, de hecho, pero absolutamente efectivo, y entonces él realmente entendía la importancia de la prevención de salud y la promoción la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En este sentido, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador con la alimentación saludable? ¿Sí? Porque las evidencias, por ejemplo, tenemos unos niveles de desnutrición altísimos. Hay un programa que lo empezó el señor Guillermo Lazo y que esperamos que lo continúen. Entiendo que la secretaria de Desnutrición Infantil intenta continuar como pidiéndole dinero a la empresa privada. No lo critico, eso es la realidad. No hay plata en el gobierno, pide colaboración de la empresa privada. Ojalá le vaya bien, porque el tema de desnutrición crónica infantil en nuestro país es gravísimo. Pero también tenemos un problema de obesidad que empieza en los niños y que es por el consumo de todos estos productos. Y doctor, ¿de qué política me hablan? O sea, ¿cómo pueden reducir todo al tema de impuestos cuando vemos que en el Ecuador se le reparte desayuno escolar a los niños con leches chocolatadas, total y absolutamente azucaradas y en contra de las normas base de una buena nutrición? Claro, el tema de obesidad, con las limitaciones de información, es un poco el panorama entre sobrepeso y obesidad que ha habido con la variación entre 2012, luego en salud 2018 y una encuesta STEP, que es una encuesta mundial que se realizó también en el 2008. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que en menores de 5 a 11 años, pues, está alrededor del 30% y de que en adultos alrededor del 60%. Eso es una situación extremadamente grave, porque ya sabemos cómo el tema de obesidad condiciona enfermedades cardiovasculares. Las principales causas de muerte en Ecuador son enfermedades cardiovasculares que junto con las cerebrovasculares son más o menos del 20% de la población. Luego tiene usted diabetes de hipertensión, que en conjunto también suman algo así como 12% de la población, de las causas de muerte. Y tiene también problemas de cirrosis a un nivel más bajo, y sin duda hay problemas de accidentes de tránsito y violencia. Homicidio fue una de las principales causas de muerte en el año 2022. Fíjese que estamos en el 2024 y las estadísticas oficiales siguen informando del año 2022. Así es. Entonces, ese es, por ejemplo, otra de las dificultades que tenemos. Si bien usted dice, por ejemplo, la diabetes o la obesidad es multicausal, no se puede decir que solamente esto lo causa, pero históricamente, doctor, y usted dígame si estoy equivocada, porque como usted dice, esta no es la primera vez que yo toco un tema de salud pública. Ese es un tema recurrente en mi historia periodística. Y yo siempre le he seguido este tema. La principal causa, no la única, pero la principal causa de la diabetes, desnutrición crónica, desnutrición en general y obesidad en nuestro país es la mala alimentación. Sí, claro. Entonces, ¿dónde están las políticas de Estado? Y en esto, así como han promovido el tema de impuestos de manera tan efectiva, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud y los distintos ministros vinculados a la Organización Mundial y a la Organización Panamericana que hacen este tipo de activismo, por qué no han utilizado con la misma fuerza implementar otro tipo de políticas en salud? ¿Cómo el médico puede olvidarse del tema en salud? Es decir, yo casi que diría, el problema es la gestión de la salud pública desde la perspectiva médica y no de salud pública. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que debemos decir en eso? Yo inclusive creo que ni siquiera se trata de las autoridades de salud, Janet. Si no hay una voluntad política del más alto nivel para tomar decisiones que rebasan el sector de la salud, para incidir sobre el sector salud, no vamos a mejorar jamás. Pero doctor, a ver, pero es que esas mismas autoridades son las que están detrás de toda esta política de impuestos, que como usted dice, ha dado resultado en una pata del problema. Entonces, ahí sí hacen activismo, ahí sí mueven a los gobiernos, ahí sí promueven y organizan a las instituciones, coordinan acciones. Mire lo que está sucediendo ahorita. Tenemos al ARSA, que no controla los productos ilegales, no es capaz y no le alcanza,
Mañana vamos a conversar con el director del ARSA para ver cómo está eso, ¿sí? Pero los productos que se venden a vista y paciencia de todo el mundo, el ARSA pues le supera, digamos así, le supera, no es que no hace nada, pero lo supera, ¿sí? Pero en cambio ya están ahorita sacando un reglamento que prácticamente hace imposible la comercialización de vapeadores, ¿sí? Y ayer estuvimos con un consumidor de vapeadores que dice, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Dónde está el complemento? O sea, si ya no puedo consumir el vapeo, ¿a mí quién me ayuda? ¿Cómo yo supero mi enfermedad, mi adicción? Sí. Si no hay una política de salud, de prevención, ni tampoco hay una política de atención al adicto. Sí, yo miré el testimonio y me parece muy respetable y me parece muy bien que una persona manifieste su deseo de dejar de fumar. Sin embargo, creo que ahí sí hay que mirar que hay una perspectiva individual y una perspectiva de salud pública. La perspectiva de salud pública probablemente en el Ecuador no sea una prioridad la atención de combatir adicciones de personas al tabaco. Desde el punto de vista individual tiene todo el derecho. Desde el punto de vista de salud pública, dado que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, yo debo naturalmente priorizar en aquello que afecta a mayor porcentaje de la población. ¿Cuál es la política? Dígame una política que se esté haciendo para alguien que esté afectado en salud por todos estos problemas. Yo creo que efectivamente, el doctor Terán lo dijo aquí, creo que debe haber opciones para que haya personas que, y también voy a decir algo, ¿no es cierto? Es posible que una persona llegue a una adicción a tabaco, que es fuerte la adicción. Es posible que lo haya hecho porque no haya habido a lo largo del tiempo una política de desestímulo sólida, sostenida, etc. Pero también es posible que lo haya hecho en función de ese ejercicio del libre derecho de acción. Ese es un derecho que lo tiene y que también ha de hacerse cargo de ese derecho. Desde el punto de salud pública, insisto, Janet, yo sí creo que, bueno, primero hay otras prioridades, no hay duda. Y en segundo lugar, sí me parece que deba ponerse a disposición, ¿no es cierto?, para aquellas personas que deseen hacerlo, algunos recursos que efectivamente hoy no existen. Pero doctor, es que no estamos hablando solamente del cigarrillo, ¿sí? El caso de Boris Platonov es un ejemplo, ¿sí? Pero mañana puedo traer aquí y preguntarle a gente de qué pasa con la obesidad y cómo manejan la obesidad y todos los problemas que se derivan de la obesidad. Y me va a decir exactamente lo mismo de Boris. ¿Sí? Es que no tengo dinero para acceder a productos sanos, por ejemplo, porque alimentarse bien cuesta. Sí. ¿Sí? Entonces no hay una política de salud. Además, estoy hoy en obesidad porque nunca he recibido educación en salud. Sí. Y es la madre, el padre y los 3 o 4 hijos, todos sufriendo de esta enfermedad, que aparte de que pues socialmente tampoco hay ese trabajo, ¿no? Para que socialmente sean respetados a pesar de su condición física. Vienen todas las enfermedades derivadas que no hay quien las atienda, ¿sí? Ahí vamos al tema. No hay política de prevención, no hay política de salud y no hay política de atención. No hay dinero para atenderles. Sí. Entonces es todo un problema. Por eso el caso de Boris es un caso. Sí. Pero el tema en el Ecuador es que hay una política súper efectiva de impuestos a los impuestos de salud que dicen, pero hay cero políticas de prevención en salud a todas las enfermedades y los males que tenemos. Hay cero política de atención para las personas que, como usted correctamente ha señalado, finalmente ejercen el derecho de hacerse daño, ¿sí? Consumir drogas, consumir tabaco, consumir alcohol, consumir alimentos azucarados o autodestruirse. En el Ecuador y en el mundo hay un derecho que los respalda a tomar esa opción, pero también existe la obligación del Estado a darles opciones para poder recibir los tratamientos adecuados luego de ejercer ese derecho. Claro. No hay nada en el Ecuador, doctor. Yo diría que la medida de política prioritaria de prevención es justamente evitar que se produzca el daño. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces allí el tema de obesidad efectivamente ha de responder a una serie de aspectos que salen de la primera infancia. Por ejemplo, el tema mismo de bares escolares,
el tema de alimentación, como usted bien ha señalado, en centros de desarrollo infantil, en la escuela, en el colegio, etcétera. O sea, sostenido. Esto no es cosa de lanzar una advertencia comunicacional esporádica sin sentido. Tiene que haber una debida sustentación y programas sólidos que se mantengan a lo largo del tiempo y que en los hechos evidencien que hay esa política pública. Por ejemplo, el caso de alimentación escolar en Francia, en donde usted tiene toda una serie de recursos que se destinan a que los niños tengan alimentación saludable. Y eso determina que progresivamente pasen dejando pues, ciertos hábitos que, por otro lado, también viene la otra pata del problema, la publicidad que se hace de estos productos que llegan indiscriminadamente y de que en el Ecuador no ha habido una política que, en primer lugar, limite, porque ahora pues se promociona productos que son no saludables a la luz del día, ¿no es cierto? Y a la vez también las respuestas que se ha dado, por ejemplo, este tema de semáforo nutricional, que se lo ha hecho, que como hemos visto ha tenido limitado impacto, por así decirlo, y en cambio identificar otros que sí pueden y deben hacerse. Por ejemplo, ¿no es cierto? Este es sencillo. El semáforo nutricional es complicado de entender. ¿Cómo escojo yo si me dice que es alto en grasas, bajo en sal, alto en azúcar? ¿No es cierto? Además, hay diferentes criterios respecto de los cortes para determinar que es alto, bajo, medio. Pero este es sencillo. Este producto es alto en grasas, en azúcar, en sal. Ojo a la sal, que no se le ha... no se le da importancia a la sal. No se le ha dado la importancia del caso por hipertensión y para enfermedad renal. Pero entonces esto es entendible, como lo decían allí. ¿Y esto dónde se implementa? ¿En Francia? Se lo implementó, en México, en Chile, en Perú, y ya tiene algunos años en Ecuador, que fue pionero en este tipo de alerta. Sin embargo, lo hicieron, voy a usar un término, de una forma light. Lo hicieron primero atrás o en lateral. Tiene que ser etiquetado frontal. Usted sabe que la persona no compra razonando que va a comprar en muchos casos. Incide mucho más el término emocional, entonces se acerca y compra. Entonces, si ve inmediatamente que hay una advertencia frontal, efectivamente, en este es sencillo. Mire, esto es alto. Claro, Mientras menos sellos tiene, elíjalos y consuma. Y esto ha dado lugar, termino con esto, a que empresas se hayan dedicado a producir alimentos con menos sellos, lo que les abre mercado para poder también contribuir a alimentación saludable. El producto que más sellos tiene, más peligroso es para la salud o más dañino para la salud. El producto que menos sellos tiene es más saludable, pero complementariamente tiene que haber educación en salud, doctor. Sí, absolutamente. Uno tiene que aprender, listo, ya no compro ¿y cómo lo reemplazo? ¿Qué significa alimentarse bien? Y eso va mucho más allá de campañas publicitarias, que a eso lo reducen siempre, ¿no? Dile no a las drogas, dile no al tabaco, aliméntate bien, y así, listo. ¿Cómo? Entonces ahí es donde entra una política de educación en salud. Y doctor, para concluir, ¿qué es más efectivo, de acuerdo a su historia, a sus estudios, a la experiencia nacional e internacional? ¿Sí? ¿Qué es lo más efectivo en un país? Que se gasten todo el dinero que puedan en una política de prevención en salud, o en una política de atención, en una política de enfermología, como usted muy acertadamente lo citó. Lo dijo Edmundo Granda. Solamente un punto que me permite. Nosotros, digamos, yo soy parte del colectivo que hicimos la demanda. Es decir, hubo una situación particular, ¿no es cierto?, que el presidente Lasso, a nuestro juicio de manera equivocada, realizó una reducción a una serie de productos. En algunos casos lo que había que hacer era simplemente ajustar a la inflación que el SRI había sacado una resolución un mes antes. Pero quiero decir que nosotros, como colectivo, incidimos sobre un tema particular de política pública en el que pudimos incidir. El mensaje es, si es que estas políticas que no son parte de un grupo, sino políticas saludables, se hace entender a los políticos, se hace entender al candidato a presidente de la República, que tiene que invertir en salud y que tiene que entender que la salud es más que médicos, medicinas, hospitales y ambulancias, sin desconocer que obviamente hay que también atender ese pedido. Por eso le decía yo, en otros países ha habido una voluntad política de alto nivel
para movilizar recursos que vayan en la línea de prevenir la salud, prevenir la enfermedad y promover la salud, que no hay duda. Hay cientos de estudios que demuestran cuán costo efectivo es invertir en esto sin descuidar el tema de recuperación, el tema de atención. Entonces, yo creo, y nuevamente creo que podría ser la ocasión, ¿no es cierto?, luego de su estudio, de generar tal vez una propuesta para que a los próximos candidatos a presidentes, una vez más, Janet, cada vez que hay un proceso electoral, uno tiene la esperanza de que ojalá haya la sensatez suficiente para entender la importancia de la salud. Cuando hubo la pandemia, todos estábamos preocupados de la salud pública. Se acabó la pandemia y resulta que nos olvidamos. Doctor. Entonces, eso yo creo que es un poco lo que hay que hacer, las limitaciones que se tienen desde ciertos espacios, pero a la vez también la necesidad de que políticamente la salud tenga el espacio que necesita. A ver, yo les invito a algo, ¿sí? A realmente plantear soluciones efectivas y no solamente algo que finalmente terminó distorsionando, doctor, ¿sí? Y en lo que ha sido muy efectivos, que es en esta política de incremento de impuestos, que se implementa a nivel internacional y que tiene un impacto positivo. El mismo sistema de lobbying que ustedes hacen, deberían hacer, por ejemplo, como usted ha citado, para que los alimentos saludables les bajen los impuestos. Entonces, una política de impuestos para que les suban los impuestos a los productos dañinos para la salud, pero pues la misma lucha, pues si ustedes ya tienen un know-how, hagan la misma lucha para poder bajar los impuestos a los productos saludables. Pero ustedes se han quedado solamente en esto de subir los impuestos, y eso es lo que yo, en este momento yo pongo a debate. ¿Sí? Y usted dice, ya viene una nueva campaña electoral, entonces ahí que se concienticen a los candidatos. Bueno, pues háganlo. Bueno, mire que lo hemos hecho, pero realmente, a ver, lo que le trato de decir es lo siguiente. En este caso, un colectivo de personas interesadas por la salud, ciertamente también hay que recordar que hubo la participación y a la aceptación, digamos, de personalidades reconocidas como Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional de Ecuador, Fernando Sempertegui, la rectora de la Universidad de Cuenca, que se sumó a esto, no fuimos solamente nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el tratar de incidir sobre política pública, ¿no es cierto?, necesita no solamente, digamos, la posibilidad de acción desde espacios restringidos como nosotros, pero fundamentalmente porque es que es tarea del Estado, es tarea de política, es tarea de un Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto?, que no ha hecho honor a su nombre a lo largo de la historia con honrosas excepciones. Por tanto, que nosotros podemos, sin duda, contribuir a esfuerzos, pero por supuesto, sin embargo, esa es tarea fundamental de la autoridad. Para eso está Autoridad Sanitaria Nacional, para eso están los Ministerios de Salud. Sí, nosotros podemos empujar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permiten, cada quien en su campo, el mío en la docencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, impulsar este tipo de políticas, pero en realidad este es un tema de prioridad de Estado y también es un tema, ya no se trata de que vienen las próximas elecciones y como que... claro, solo trabajar en elecciones. Claro, pero también yo le invito a usted, a que tiene tanta capacidad de convocatoria, plantee seriamente a los próximos candidatos qué es lo que van a hacer en el tema de salud y seguramente ahí podríamos decidir. Eso pero es que no hay manera. ¿Cómo hacemos? Pero ¿Quién doctor, tiene el poder? Es que sabe que lo volveré a hacer, ¿sí? Y si usted quiere tener espacio, lo vendrá a hacer aquí Muchas conmigo. Gracias. Pero usted bien sabe que todo lo que se ofrece en campaña después se diluye. Se necesita se necesita crear una política de Estado, trabajar en una política de Estado, pelear por una política de Estado. Y yo digo, ustedes ya fueron efectivos, han sido tan efectivos, tienen una mecánica. Han sido efectivos en el tema de impuestos. Ah, bueno, pero ¿cómo se quedaron ahí, pues? ¿Cómo se quedaron ahí? Digamos, y se quedan en el tema de impuestos. Había una respuesta frente a un hecho concreto que se dio. Sí, pero se produjo otro problema, pues el tema del contrabando. Este es un país que no lucha contra el contrabando. Este es un país que, entonces, no se puede cerrar esta ventana y abrir de par en par esta otra y decir, no, ese ya no es mi problema. No, yo diría que no está poniendo en su justo medio las cosas, Janet, con todo respeto. Yo creo que yo le tomo la palabra y le agradezco mucho. Lo que sí creo que falta es, por ejemplo, una política de seguimiento a lo que han dicho los políticos y
saber si es que efectivamente dijeron lo correcto. Es decir, porque hay que alfabetizarles a los políticos para que entiendan qué es lo que tienen que hacer y en dónde tienen que poner los recursos. Creo que sí. Creo que hace falta toda una corriente de veeduría ciudadana para tomarles la palabra y para seguir insistiendo que hagan lo que tienen que hacer y estar seguros que nosotros podríamos incidir hasta donde sea posible para que escojan la política que debe hacerse. Creo yo que ese es un tema que me parece que lo podemos asumir como compromiso de establecer ese tipo de veedurías a efectos de verificar que pues las cosas se hagan como tienen que hacerse. Yo digo, la misma mecánica que han utilizado para incrementar los impuestos, que ha sido efectiva, eso de alguna manera lo han financiado. Bueno, financien ahora, busquen la manera de financiar la alimentación saludable, Janet, por ejemplo. Créame que esto ha sido contribución patriótica de al menos todos. No hemos puesto un centavo, Janet. No hemos puesto un centavo. Y yo debo decir ahí, con toda franqueza, yo no he sido uno de los protagonistas estelares de esta pelea. Han habido otros que han estado aquí y que han hecho toda la argumentación, ¿no? Hubo un apoyo jurídico, hicieron la argumentación, pero créame que no hemos puesto un centavo. Entonces imagínense, pero qué maravilla, pues ni siquiera se necesita plata para esto. Si aquí nada se hace porque falta dinero. Entonces, si no se necesita ni siquiera dinero, ¿sí? Entonces, háganlo. Aquí tienen espacios para poder promoverlo. Yo les ofrezco esta pequeña ventana, no sé, es pequeña, grande, lo que sea. Aquí siempre ha tenido un espacio, doctor, usted lo sabe. Okay. Siempre han tenido un espacio. Pero pues, ustedes, por eso digo, ustedes tienen la mecánica. Háganlo bien, háganlo completo. Ya lograron lo de los impuestos. Ahora hay que atacar las otras patas. Y mire, ustedes sí han tenido ministros. El ministro Ruales era de la Alianza Antitabaco. ¿Sí? Ya pues, hasta con ministros a bordo. ¿Por qué el ministro Ruales no pudo en el tiempo que estuvo? Porque no tenía poder, pues porque no tenía poder político, porque así de claro, él no tenía poder político. El hecho mismo de que Lasso haya sacado un decreto, ¿no es cierto?, que bajaba impuestos a productos nocivos para la salud, es una evidencia de que él no tenía poder. Ahora, que él decidió pelear desde dentro y sus argumentos fueron utilizados inclusive para este fallo en favor nuestro, bueno, eso es una cuestión personal. Pero Janet, es que lo que yo quiero transmitirle es que un ministro de salud, si no tiene poder político, en este momento, por ejemplo, en Colombia, resulta que deciden implementar el tema de impuestos con características muy particulares. Le invito a que lea, a que mire este tipo de impuestos que se colocan en Colombia hace poquito, ahorita se está discutiendo en Chile. Si tiene detrás eso, es que es un tema de magnitud. Ese tema de magnitud difícilmente puede ser, protagonizado exclusivamente por activistas de la salud que somos nosotros, tanto porque eso corresponde al Estado, cuanto porque allí sí se necesitaría convocar a grandes concursos para poder sensibilizar y movilizar. Entonces yo creo que allí también, en el otro sentido, ¿no?, creo que en comunicación también hay que trabajar, a efectos de que no sea solamente usted, que sean muchos más voces de comunicadores y comunicadoras que hagan de su, que quieran emprender en el tema de salud y de salud pública. Entonces, creo que eso sí yo, creo que la evidencia demuestra que cuando hay poder político del más alto nivel, presidente, el Ministerio de Finanzas, en la Asamblea, a efectos de decidir y encaminar las políticas que se requieren, entonces sí, efectivamente, pues un ministro de Salud ha de tener el espacio suficiente que infortunadamente, salvo contadas excepciones, en Ecuador no ha habido. Bueno, me quedo con eso, doctor, y con la gran tarea, pero hay mucho por hacer, doctor, ¿sí? Hay mucho por hacer y yo creo que en eso coincidimos. Hay mucho por hacer, pero y eso tiene que quedar sobre la mesa del debate. Se están haciendo cosas en este momento, y es un mérito, pero hay cosas que no se están haciendo por todos los problemas que usted ha manifestado. Entonces, cuando hay otros problemas que hay que atender, hay que buscar la manera de hacer de esto una política de salud efectiva. Porque a la final, si sumamos y restamos, estas cosas efectivas que ustedes están haciendo como activistas, se están borrando y perdiendo
en la realidad de un país que no combate el contrabando, que no controla los productos ilegales, que no tiene una política de salud, que no tiene una política de prevención y que no tiene una política de atención. Eso es lo que yo planteo. Todo lo que está por hacer y que no se pueden conformar con hacer una sola cosa y decir, ya, pues es mi contribución. No, hay que hacer y plantear y decir, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Pero hace falta hacer todo esto y no venir aquí y decir, no, esa es la política más efectiva. No, nadie está consumiendo productos de contrabando. Eso no se lo puede demostrar. La gente ha dejado de fumar y el producto de contrabando no es un problema. Eso es una irresponsabilidad. Pero a ver, nosotros nunca hemos dicho eso. O sea, usted está poniendo en nuestra boca palabras que Hugo no hemos Novoa dicho. dijo aquí que la política de impuestos, en el caso de los cigarrillos, es la más efectiva y que la gente ha dejado de fumar y que el contrabando no es un problema. Pero, yo le invito a que, por favor, revise el estudio en el que efectivamente se comprueba que la elevación de impuestos... De 20 países, 20 experiencias en todo el mundo. No. ¿De cuándo es el estudio? Ay, el que le acabo de entregar. ¿Pero es de Ecuador? No, es del mundo. No, es que, por favor, doctor, es que se necesita de Ecuador, pues porque en estos países también, no hay contrabando. Bueno, también, le acepto que digamos que también, no puedo desestimar estudios serios en el mundo, ¿no es cierto? Yo creo que un elemento así rapidito que nos faltó también es mirar el otro elemento. Todos los impactos económicos que sobre la salud se dan por este tipo de problemas. Así es. Solamente para tratamiento de insuficiencia renal crónica con diálisis son alrededor de $300 millones anuales. ¿No es cierto? Solamente en eso. ¿Cuánto de esto podría y debió haberse prevenido para que no haya diabetes, hipertensión, etcétera? Entonces, yo como el que más, es decir, si usted sabe que yo siempre he destacado la importancia de políticas de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Solamente me parece a mí que es dimensionar bien desde los espacios en que se puede incidir, y yo siempre diré que no es un tema técnico, es un tema político, es un tema de poder, en que un ministro de Finanzas, un presidente, etcétera, necesariamente tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque de lo contrario, inclusive en términos económicos, los impactos que tendremos si es que no se toman un conjunto de medidas, entre las cuales impuestos es una de ellas. Una de ellas, sin duda alguna, tiene que, ojalá que esto conduzca. Al menos yo soy optimista impenitente, como decía el doctor Fierro. Ojalá en la próxima campaña electoral se levante el tema como sí se levanta en otros países. El tema de salud en Estados Unidos y Canadá es un tema de primera línea. Ojalá, y sabe que estamos siempre y le agradezco mucho por la oportunidad. Doctor, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por la apertura en la discusión. Y yo creo que estamos en el mismo carril, en el mismo sentido, que es finalmente procurar un sistema de salud efectivo y adecuado para los ecuatorianos, para las personas, en donde se atiendan todas las aristas. Todo trabajo tiene que ser reconocido, toda labor de activismo tiene que ser reconocido, pero los activistas no pueden decir esto es efectivo, esto es lo que yo hago, no hago nada más y allá niego todo lo demás. No, hay que hablar de todo. Pues a ver, hemos hecho esto en el tema de impuestos, pero hace falta hacer esto, lo que hemos dicho aquí. Hace falta transparentar esto, todo lo que se ha hecho, pero todo lo que hace falta por hacer, todo lo que no se ha hecho y hace falta por hacer. Y ahí también tenemos que convocar cada día más gente, porque con todo respeto y con toda admiración, le voy a decir una cosa, yo llevo cubriendo este tema muchísimos años y no veo caras nuevas. Eso déjeme decirle, antes que me olvide, y le agradezco. El grupo de activistas ahora, en los cuantos años están, con todo respeto. Le dejo ahorita, con todo gusto y cariño, 2 salubristas nutricionistas jóvenes, un hombre y una mujer, que yo inclusive les anticipé que si por alguna eventualidad no podía venir, que yo le pedía. Y le voy a poner, pero con todo gusto, porque reconozco, efectivamente hace falta y sí hay. Hay que reforzar a estos chicos para que tomen la posta de los que ya nos estamos pasando el tiempo. Gente joven que continúa con esta lucha. Muchísimas gracias, doctor. A su orden. A ustedes también, muchas gracias. Que tengan un buen día. Creces cuando tu empresa crece, porque tú tienes el poder de asegurar tu negocio. Cuando cuentas con un buen seguro, tu proyecto trasciende y se eleva sobrepasando las nubes. A gran responsabilidad, gran respaldo.
Visítanos en corporativos.aseguradoradelsur.com. Listo. Voy a pagar los impuestos. Ahora que están cobrados sin intereses, voy a aprovechar, mijo. Abuelita, qué vergüenza, qué bochorno. No sabrás que puedes pagar en línea, de forma fácil y sencilla. Ayúdame, ¿ya? Yo te preparo lo que te guste a ti. Te ayudaré a pagar en línea. Siéntate, siéntate. Abuelita, solo dame tu número de cédula para consultar tus deudas y pagar con transferencia o tarjeta de crédito. Aprovecha la remisión de intereses y multas. Paga tus tributos de la Corporación Municipal. Recuerda que lo puedes hacer hasta el 26 de julio de 2024. Además, disponemos de varios puntos de pago para tu facilidad. Me has ahorrado tiempo, dinero y energías. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, Rumiñahui FM 88.9,